Hola, bienvenidos a la unidad curricular Fundamentos de Salud Comunitaria. Hoy vamos a trabajar sobre los determinantes sociales de la salud. Vamos a recorrer dos posiciones, la posición de la Organización Mundial de la Salud y la posición de la corriente de la medicina social y salud colectiva en América Latina. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué son los determinantes o cuáles son los determinantes sociales de la salud? ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud? Encontramos que hay una vasta cantidad de autores que señalan que refiriéndose a los determinantes sociales como aquellos factores de la salud sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que van a ejercer gran influencia en el estado de salud de las poblaciones. Se refieren generalmente a cómo se distribuye los ingresos, los bienes y los servicios en esas comunidades, los bienes y los servicios en esas comunidades, cuáles son las circunstancias que rodean la vida de esas personas, cómo acceden a la atención sanitaria, cómo acceden a la atención sanitaria, cuáles son las condiciones de esa escolarización, cuáles son las condiciones de sus trabajos y cómo son sus condiciones de reproducción y cómo son sus condiciones de reproducción, qué cultura y de ocio pueden desarrollar, cómo es el estado de su vivienda, cómo es el estado de su vivienda y cuál es el entorno físico en el que desenvuelven sus modos de vida. La pregunta que nos hacemos es: en 1974, en Canadá, el ministro Lalonde, ministro de Salud, desarrolla un informe donde explicita un primer modelo explicativo, resultado de una investigación que le había llevado algunos años, donde establece algunos elementos que vendrían a ser las causas de las enfermedades, y que esas causas de las enfermedades no estaban solo relacionadas con la organización de la atención sanitaria, sino con otros elementos que para él eran fundamentales y que habían resultado del desarrollo de esa investigación. Hoy esos elementos se los conocen, son los primeros abordajes acerca de lo que eran los determinantes sociales de la salud. Y estos elementos son la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida, que van a, impactar sobre los servicios de salud y la organización de esa atención sanitaria. Él señalaba que esos elementos se reúnen alrededor del concepto de salud e interactúan y la constituyen y la configuran, por lo cual él propone una estrategia de promoción de la salud para poder modificar los estilos de vida a través de programas educativos dirigidos a individuos y organizaciones sociales. Él entiende que esa perspectiva le va a permitir explicar los distintos procesos que se van dando en relación a la salud y la enfermedad. Esa multifactorialidad que nos propone la LOM entre lo social y lo medioambiental vendrían a ser factores que en acción van a servir de alguna manera en este primer abordaje para no solo organizar algunas medidas de promoción de la salud para el campo de la salud, como señala Lalonde, y para trabajar sobre ese proceso de salud-enfermedad con la población en Canadá, sino que lo va a tomar a esa propuesta inicial que hizo Lalonde, la comisión que se crea dentro de la Organización Mundial de la Salud, para estudiar cuáles eran esos determinantes, esos factores, como dijimos hace un momento, que van a determinar el proceso de salud-enfermedad. Los resultados del trabajo de Lalonde pusieron de manifiesto justamente el enfoque multicausal del proceso de salud-enfermedad. Y ahí dio demostración, de alguna manera, de cómo se interrelacionaban complejamente estos cuatro determinantes, ¿no? La biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y el sistema de atención sanitario para generar la salud en la población. De alguna manera, él nos señala que había una contribución importante en la mortalidad de aquel momento, sobre todo dándole un peso a cada uno de estos factores determinantes que él señaló.
Él decía que los estilos de vida eran responsables del 43% de las causas de mortalidad, que la biología humana solo un 27%, que el medio ambiente un 19% y que el sistema sanitario un 11%. En el modelo de Lalonde vimos que la salud es considerada como una responsabilidad individual y que depende ese resultado de las acciones y decisiones de cada individuo. Sin embargo, esa responsabilidad individual del cuidado de la salud se empieza a poner en cuestionamiento en los 90, con los aportes del modelo socioeconómico de la salud de Dahlgren y Whitehead, donde este modelo nos permite comprender que hay diferentes niveles que influyen en la salud de las poblaciones. El modelo introduce cómo se van dando las inequidades en salud, cómo se van produciendo unas a otras, y agrupa las causas de esas inequidades en 5 niveles que se relacionan entre sí. Ningún nivel es aislado del otro y siempre uno va a influir sobre el siguiente. Y se van ordenando. Se ordenan desde la comunidad hasta el individuo, y esos son factores no modificables como la edad, el sexo y los factores hereditarios. Son factores no modificables por los individuos, y luego sí tendríamos otros factores que ya serían modificables, como los estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias en las que participa, las condiciones de vida, el trabajo y las condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales que contextualizan los modos de vida de estos grupos. En este modelo podemos decir que las características del individuo, sus propias características individuales no modificables, son las que van a determinar el máximo potencial de salud, y luego los otros factores van a estar determinando esos umbrales a los que accede en la salud cada grupo social. Sin embargo, dado que los problemas sanitarios seguían, se mantenían, las inequidades en salud aumentaban y los resultados que se obtenían en materia sanitaria eran insuficientes y no permitían alcanzar esas metas de salud, habían propuesto en Alma Ata, ¿no?, como objetivo del desarrollo para el milenio, salud para todos en el 2000, la Organización Mundial de la Salud crea en el 2005 una comisión para estudiar los determinantes sociales de la salud y así reanimar de alguna manera la discusión sobre estos determinantes, pero a nivel mundial. Esta comisión tenía como tarea analizar esa problemática y construir una propuesta para alcanzar la equidad sanitaria en todo el mundo. Desarrolla un marco conceptual, nos propone un modelo, luego de ese estudio, acerca de los determinantes sociales y cómo estos de alguna manera se agrupan, o ellos proponen agruparlos en 2 niveles jerárquicos, estructurales e intermedios, o algunos los llaman intermediarios. Esos determinantes estructurales, para ellos van a estar conceptualizados en 2 dimensiones. Una gran dimensión, que es la posición socioeconómica, el género, o la clase social y la etnia, de la cual de alguna manera de esa posición socioeconómica van a depender los niveles de educación, el tipo de ocupación y los niveles de ingreso. Y por otro lado están los determinantes intermedios, que implican los factores biológicos y conductuales, así como también psicosociales, que condicionan la salud y los sistemas de vida. De esta manera ellos señalan que los determinantes estructurales van a impactar sobre la equidad en salud por medio de su interacción con los determinantes intermedios. La comisión va a señalar que la equidad implica para ellos que de todas las personas del planeta, por decirlo así, deben tener una oportunidad de lograr su pleno potencial en salud y prácticamente nadie debería quedar alejado de esa oportunidad. Pero es cierto que en ningún lugar del informe ellos señalan la necesidad de eliminar todas las diferencias en salud que puede haber en esas oportunidades, esas oportunidades que pueden tener los pueblos,
sino que se refieren siempre a una modalidad de reducción o de eliminación, aquellas que parecen ser evitables e injustas. Sin embargo, habría que reflexionar cómo determinan cuáles son las evitables e injustas, ¿no? Bueno, si entendemos que la equidad implica generación de oportunidades para la salud y disminuye diferencias evitables, generando igualdad de acceso a todos de acuerdo a la necesidad, en calidad y en atención y en servicio para la misma necesidad, no estaríamos sabiendo qué dice la comisión respecto de cuáles sí y cuáles no son evitables y cuáles son injustas. En esta perspectiva es interesante destacar que la estratificación social, o sea, la división de una sociedad en clases, venía argumentando fuertes críticas a esta visión del modelo de los determinantes sociales, ya que no alcanzaban para explicar cómo se determinaba socialmente la salud. Este enfoque, y proponían una nueva visión del proceso de salud-enfermedad. La idea central de las relaciones era entre las tratar formas de propiedad, de el estudiar poder y comprender del que la trabajo. salud-enfermedad era un proceso dialéctico, es un proceso dialéctico, y que las especificidades sanitarias de los individuos y de los grupos tienen que ser analizadas en el contexto social que se determina. Este enfoque va a cuestionar el núcleo del positivismo en salud, esta perspectiva es interesante destacar que la estratificación social, además, o sea, la división de una sociedad en clases, y jerarquías deviene de la las relaciones determinación de de los clase que procesos se de fueron salud-enfermedad producidas por las para relaciones poder de producción comprender esa y dialéctica por la entre distribución el de los humano recursos, y la ¿no? génesis de las Es decir, desigualdades e inequidades en bajo salud. este enfoque Parte de decir crítico, y señalar la que no hay enfermedad ningún va a ser la determinismo expresión biológico justamente ni de un las relaciones determinismo histórico, entre las sino formas de relaciones propiedad, el poder social-biológicas la y división del sociedad-naturaleza, que se van determinando y se van así como condicionando también recíprocamente. es producto Parten del enfoque de de la la forma a través complejidad de para las abordar los cuales la problemas de la producción salud. y la Se reproducción parte de un propias del principio capitalismo dialéctico. La van historia de la introduciendo las naturaleza y la diferencias en la historia de los calidad de vida de las humanos distintas clases se sociales condicionan por recíprocamente género y en por tres etnia. espacios. Los tres espacios de determinación, como En nos esta dice Bray, perspectiva el es espacio interesante de la destacar determinación que la de la estratificación reproducción social, general, o sea, la la división estructura de una social, sociedad en el clases, espacio de lo particular, deviene los de las modos de relaciones de vida, clases que y el fueron espacio de lo producidas individual, por las los relaciones estilos de de vida. producción Así se van a ir y por la generando distribución de los procesos recursos, ¿no? protectores y Es decir, procesos destructivos bajo en este el espacio de enfoque los procesos biológicos y de los procesos crítico, la fisiopatológicos de la enfermedad va a ser salud la y la expresión enfermedad. justamente de las Podemos relaciones entre las señalar formas de que propiedad, los el procesos poder históricos y los y la modos de división del vida en trabajo, situaciones concretas durante así el como desarrollo del también capitalismo es producto en América de Latina y el la forma a Caribe través de las van a cuales la explicar producción la y la configuración de la reproducción propias del desigualdad social y capitalismo cómo se van van a ir expresando produciendo las a través de diferencias en la estos tres calidad de vida generadores de que las ya distintas clases venimos sociales por estudiando, como género la y por clase, la etnia. raza o etnia y el género, En esta instalando perspectiva es así interesante inequidades destacar que tanto la para estratificación las social, o sea, diferentes la división diversidades de una identitarias sociedad en como para la clases, salud de las mujeres. deviene de las relaciones de clases que se fueron. Ahí es que entonces recuperamos un poco la propuesta que nos da Jaime Bray, un médico epidemiólogo ecuatoriano, que especialista en salud colectiva, donde nos señala que los procesos de lo biológico y lo social se subsumen y se estructuran en los modos de vida de la gente, ¿no? Y en los estilos de vida de las personas con su familia. Y es ahí, en esos procesos simples y complejos, donde debemos estudiar la determinación social de la salud. Los invito a que escuchemos atentamente el video del doctor Jaime Bray, donde nos explica justamente esta subsumión de lo simple en lo complejo y de lo biológico en lo social, de los modos de vida de los grupos estructuralmente constituidos. En el video de esta entrevista a Jaime Bray nos quedamos con una fuerte idea donde nos dice que justamente aquella unidad biológica solo se va a desarrollar bajo una subsumión a lo social. ¿Qué nos está queriendo decir entonces? Que esa unidad dinámica de movimiento entre el ambiente, el fenotipo y el genotipo no ya se presenta como un proceso de adaptación de los organismos al ambiente,
sino como un cambio permanente en el patrón de las transformaciones mutuas que se establecen entre aquellos organismos y el ambiente, y que en ese cambio incide jerárquicamente la determinación social. No es nada menor esto. Esto nos quiere decir que lo biológico se desarrolla bajo la asunción a lo social. Por eso es particularmente interesante las 3 dimensiones de análisis que nos propone considerar para poder comprender estos procesos de salud-enfermedad en las sociedades contemporáneas. El espacio de lo singular, que refiere a los estilos de vida, el espacio de lo particular, que refiere al modo de vida de las clases sociales, a los grupos sociales, cómo se organizan y cómo viven en comunidad, y al estilo y al modo de producción y la lógica social que se estructura en cada organización societaria. En este apartado vamos a recuperar el análisis de la desigualdad social en la formación de los trabajadores de salud. Vamos a recuperar aquella mirada crítica que nos señala Jaime Breil a partir de las 3 dimensiones, pero sobre todo vamos a mirar cómo en las sociedades contemporáneas estas particularidades de estas dimensiones que se entraman y se subsumen también influyen en la construcción de la identidad de los trabajadores de la salud. Vamos a recuperar una nota de Tesler, del doctor Leonel Tesler, docente de esta unidad curricular y director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte. En esa nota, Tesler nos señala que se ha venido constituyendo una urdimbre compleja como producto de las prácticas, las instituciones, las normas, las trayectorias formativas y las relaciones económicas que producen y reproducen la fragmentación y la desigualdad en esta historia de constitución de la fuerza de trabajo de salud en la Argentina. Hay 3 generadores de desigualdad: la clase social, la raza y el género. La clase social va a estar definida por la posición que ocupamos respecto al trabajo y al capital. Y el género y la raza, Tesler nos señala que han sido construidos como una ficción biológica por la ciencia moderna, porque la raza ha venido estableciendo jerarquías entre europeos y no europeos, y el género ha venido instalando diferencias en función justamente, o sea, desigualdades en función de las diferencias sexuales. Los 3 generadores de la desigualdad han condicionado la génesis de un sistema desigual e injusto que no solo va a afectar al pueblo, a los ciudadanos como titulares de derecho a la salud, sino también a los trabajadores que están allí para asegurar el acceso a ese derecho. Tal es así que la mayor parte de las instituciones de salud se fueron construyendo a lo largo de estos 400 años, como nos dice Tesler, hasta presente, superponiendo y por la sucesión de los distintos modos de colonialidad y de los movimientos de resistencia contrahegemónicos, sociales y políticos que se les fueron oponiendo. De alguna manera, la cuestión de la fuerza laboral en salud ha venido siendo un tema recurrente que ha generado múltiples discusiones entre funcionarios en distintas gestiones de gobierno, producciones teóricas de numerosas escuelas académicas y también experiencias puntuales en el tiempo sobre justamente estos avances y retrocesos en la formación de los trabajadores de la salud. Lo que nos interesa que ustedes recuperen de este debate es justamente la posibilidad de pensar cómo desconstruir estos estereotipos de raza y género y clase para poder avanzar hacia la conformación de una fuerza laboral en salud, de un colectivo que sea único, pero diverso,
y que sea a su vez protagonista de la construcción de un sistema nacional de salud integrado. Por eso le vamos a proponer que repasen en las próximas diapositivas el proceso histórico de formación de los trabajadores durante el protomedicato, el higienismo, el Estado social, el Estado desarrollista y el Estado liberal, para poder allí encontrar las particularidades en relación a la incidencia de los tres generadores de la desigualdad social en la construcción de la fuerza laboral en salud. Estos temas los vamos a seguir abordando a lo largo de las clases que siguen y recuperamos para las próximas, no solo esta en particular, sino también las clases anteriores, donde vamos conceptualizando, armando esta red conceptual y recuperando la visión crítica del movimiento de la salud colectiva para pensar estos problemas de la desigualdad social. Bueno, hasta la próxima.